Muy buenas tardes. Hoy tenemos una historia realmente impresionante. El 6 de septiembre de 1971 se produciría en Uruguay lo que sería la fuga más grande de la historia. 106 integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y 5 presos comunes se fugarían del penal de alta seguridad de Punta Carretas, fundado en 1915 al sur de Montevideo, creando un plan de proporciones descabelladas y sin utilizar la violencia. De esta manera darían un golpe muy duro al Estado represor y pondrían a su favor la opinión pública. Sin más que decir, comenzamos. Para antes de 1950, Uruguay era un país modelo, con una muy fuerte economía, con libertad de prensa y una sociedad muy pero muy feliz. Hasta algunos le llamaban la Suiza de América. ¿Ah, sí? Sí, así es, Nicolás. Mire usted. Sí. Yo creo que hasta que la crisis económica y los gobiernos de extrema derecha golpean duramente a la sociedad uruguaya y todo se empieza a derrumbar. Sí, Uruguay era un país que a partir de la década del 20, del siglo pasado, del siglo XX, empieza a tener una próspera economía basada en una sociedad socialdemócrata, por sobre todo, que comienza a gestarse en la década del 10 del siglo XX, bien, a través de una serie de reformas económicas, sociales, ley de 8 horas, leyes para los trabajadores rurales, bla bla bla, bien. Separación del Estado de la Iglesia. El trabajo empieza a escasear y el gobierno no para de golpear a sectores sindicalistas y estudiantiles que querían hacer valer sus derechos. Hasta el mismo Che Guevara sufre un atentado cuando visita el país en 1961. Para el año 1960, y pese a la mano dura del gobierno de turno, varios sectores de la rama de izquierda, del sector de izquierda, comienzan a organizarse y de esta manera nace el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Un grupo guerrillero formado por Eleuterio Fernández Huidobro, Raúl Sendic, Jorge Manera, Julio Marenales y posteriormente pasaría a integrar José Mujica, quien es expresidente de Uruguay hoy. Personajes muy populares que le plantarían cara al gobierno de Oscar Diego Gastido, un hombre conservador. Oscar Gastido sale electo en las elecciones, pero muere al poco tiempo, y Jorge Pacheco Areco toma su lugar, otro conservador. Pacheco comienza a crear un verdadero ambiente de terror y un desastre entre la sociedad uruguaya, entre persecuciones, secuestros, represión, a nivel democrático ni hablar. Estas acciones están enfocadas principalmente en grupos de movimiento de izquierda, de estudiantes, quienes empezaban a plantar cara, pero el objetivo principal del Estado y de la policía eran los tupamaros. De esta manera las manifestaciones no paraban de crecer y las cárceles de Montevideo comenzaron a llenarse de estudiantes y tupamaros. Bien, y durante el gobierno represor de Jorge Pacheco Areco, encarcelan a muchos líderes tupamaros, integrantes tupamaros, entre ellos José Mujica, Fernández Huidobro. Tiene una linda boina, Alejandro. Usted también. Me queda muy bien. Sí. Parecemos de la época. Realmente estamos de ahí, del 1960. Por ahí. Ponele. Mediante la información de un preso común, los tupamaros consiguen los planos de la cárcel Punta Carretas donde estaban cautivos, pero esto quedaría en suspenso. Mientras tanto, fuera de la cárcel, un grupo de tupamaros, en conmemoración a la muerte del Che Guevara en Bolivia hacía 2 años atrás, intentan tomar la ciudad de Pando, un poco más al norte de Montevideo, donde vamos a ver en este momento en el mapa que te estoy mostrando acá arriba.
Y mediante un coche fúnebre y varios coches escoltas donde iban varios guerrilleros tupamaros, intentan tomar la ciudad, pero son emboscados por la policía y termina todo en un verdadero desastre. 20 tupamaros acaban perdiendo la vida y 16 de ellos son llevados al penal de Punta Carretas. Un desastre total. Y para fines de la década de 1960, la mayoría de las celdas en el penal de Punta Carretas estaba llena con presos tupamaros, que estaban distribuidos de a 2 o 3 por celda. Cabe decir que estas celdas eran muy pequeñas y eran bastante incómodos para sobrevivir. Entre los presos había muy buena convivencia y solidaridad y una muy buena organización social, organizada por José Mujica y también por este señor Huidobro, ¿no? Sí, Marenales, las principales líderes, cabecillas tupamaros, exactamente. Sí. Tanto dentro como fuera de la cárcel comenzaban a organizarse para liberar a los presos tupamaros. De hecho lo intentan 2 veces pero fallan. Una de ellas era el Plan Mangangá, que consistía en hacer un túnel desde fuera de la cárcel, básicamente desde un local ubicado a unos 400 metros del penal, el cual conectaría con una cloaca, pero falló cuando una lluvia dejó al descubierto todo el material de excavación en una boca de tormenta. Esto fue descubierto por la policía y ahí sí casi se pudre todo. Pese a este descubrimiento e intento de fuga de los tupamaros, el Estado o el gobierno piensa en llevarse a los presos al penal de la isla de Flores, una isla ubicada al sur de Montevideo, donde obviamente ya no podrían escaparse nunca, pero nunca más. Sí. Bien, y cabe recordar que para el año 1931, 8 presos anarquistas que estaban en la cárcel de Punta Carretas se fugan, y eso sería muy importante realmente para los tupamaros y ya veremos por qué. Contá ahora, Alejandro, no seas así. No, ahí tiene. Contá ahora, Alejandro, contá ahora. Bueno, la paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud y los tupamaros tenían mucha paciencia también. Era así. A fines del año 1960, la agrupación tupamara había crecido mucho, pero mucho. Una de las principales ideas de los tupamaros era secuestrar miembros consulares a cambio de la liberación de presos tupamaros. Y aparte de estos miembros consulares, ellos dan y descubren a un miembro del FBI, de la CIA, un señor llamado Dan Mitrione. Exactamente, ¿no? Dan Anthony Mitrione. ¿A qué se dedicaba este Dan Mitrione, Alejandro Godoy? Y Dan Anthony Mitrione era un especialista en métodos de tortura y, si bien recuerdo, entrenó a gente en Brasil antes de ir a Uruguay. Entrena a gente en Brasil, en Argentina, creo que también, sobre métodos de tortura. Y un simpático bárbaro. Exactamente, sí. Este Dan Mitrione había venido al Uruguay justamente con ese fin, enseñarle a los policías del Estado uruguayo métodos de tortura para de esta manera conseguir información de los tupamaros, básicamente. Por otro lado, era un personaje que no tenía nada de poético, ¿no? Era un torturador que había andado. Nosotros teníamos información desde adentro del aparato represivo, había estado en Brasil, enseñaba el oficio de la tortura científicamente, utilizaba una aguja acá era la época de las camisas con ballenita, y en la cavidad que iba la ballenita llevaba una aguja y enseñaba los puntos neurálgicos del cuerpo donde había que torturar para sacar información. Lo peor es que se saca un pequeño manifiesto de amenaza donde se da un tiempo. Y eso, una vez dicho públicamente, establece una especie de compromiso frente al cual no se puede retroceder tampoco. Daba un plazo para que el gobierno negociara la liberación de algunos presos, cuestiones por el estilo.
el gobierno se mantuvo y entonces los compañeros deciden ejecutarlo. En uno de los allanamientos hechos por la policía una vez que desaparece Dan Mitrione, tocan o dan con una de las casas donde se encuentran con varios cabecillas tupamaros y con el cuerpo de Mitrione, obviamente muerto, liquidado por los tupamaros, ejecutado sí, por los tupamaros, y varios de ellos terminan yendo presos, obviamente, al penal de Punta Carretas. Al suceder este evento de Mitrione y a verse ya casi sin salida, pese a la operación también Mangangá que falla, empiezan a organizar la fuga una vez más. Lo principal que iniciaron a hacer Alejandro Godoy era hacer unos cepillos con, digamos, lo que sería el fuelle de la cama, con lo cual raspaban las paredes y empezaron a hacer boquetes o celdas, boquetes en las celdas, obviamente, intercomunicándolas, y estas mismas las iban tapando. El boquete lo tapaban con póster o imágenes de chicas con poca ropa para despistar a los guardias y que no pensaran que ahí había un boquete. Una idea muy ingeniosa. Y era el recurso que tenían en ese momento, y con todos los escombros los comprimían y los guardaban debajo de las camas, lo cual después tapaban con una manta para obviamente disimularlo. Muy bien, y en la madrugada del 30 de julio de 1971, 38 presas de 42 presas políticas se escapan de la cárcel de Cabildo en la calle Miguelete, en Montevideo. Y esto hace que, bueno, en la cárcel de Punta Carretas se refuercen las medidas de seguridad. ¿Quiénes estaban en esta cárcel? Y en esta cárcel, por ejemplo, estaba... ¿algún personaje célebre? Sí, exactamente. De repente, ¿no? Estaba, sí, quien fuera posteriormente pareja y quien es actualmente pareja de José Mujica, Lucía Topolansky, que fue anteriormente vicepresidenta de la República en el gobierno anterior, de 2015 a 2020 en Uruguay. Tremendas las chicas. La madrugada de hoy, 39 tupamaras se escaparon utilizando para ello el procedimiento de excavar un túnel que fue conectado a la red cloacal, y de allí las 39 tupamaras caminaron durante varias cuadras por dentro de la red cloacal hasta salir por una boca de tormenta de la calle. Pese a los varios intentos de fuga de los tupamaros de Punta Carreta, cavando el túnel desde fuera de la cárcel, se les ocurre al fin la idea súper descabellada de empezar a cavar el túnel desde dentro de la cárcel. Como ya tenían los boquetes que intercomunicaban las celdas, deciden comenzar a sobornar a los guardiacárceles para de esta manera poder trabajar un poco más tranquilos, y lo hicieron buscando su punto débil, ¿no? Uno de ellos era el dinero, y el otro, obviamente, o no obviamente, pero sí que es muy importante, era información que ellos le daban, una pequeña información, una pequeña carnadita para que le tiraran a sus jefes, y de esta manera ellos quedar bien y poder conseguir algún ascenso. ¿Podríamos llegar a un entendimiento? Yo entiendo. Creo que se refiere a... No te hagas... No interrumpas, hijo. Papi está hablando con la policía. Vamos a ponerlo así. Mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? Bien, y a principios de julio de 1971 se comienza a cavar por parte de los tupamaros un túnel desde la planta baja del penal hacia el exterior. Exactamente desde la celda que estaba, obviamente, en la planta baja, junto a la pared más cercana al muro. Desde ahí comienzan a cavar este túnel. Este túnel desembocaría en una casa de familia que los tupamaros tenían que tomar la misma noche de la fuga. Bueno, el túnel tenía que estar listo en un tiempo de 30 días, porque era el tiempo que habían acordado con los guardias sobornados para hacer esto previo al conteo general del día, ¿no?
De esta manera comenzaron a cavar el túnel con herramientas muy rudimentarias, la mayoría, o casi todas, fabricadas en el mismo penal y prácticamente con lo que tenían a mano. El ingeniero Jorge Manera fue muy importante en esta fuga, ya que fue el que ideó un método a través de alambres para poder trazar la línea recta que los llevaría a desembocar en la casa donde previamente desembocaría el túnel y por donde se fugarían. Generalmente había entre 4 y 5 presos en el túnel, los cuales iban cavando y otros iban jalando de cuerdas donde metían la tierra en bolsas, las iban jalando hacia arriba y las iban guardando donde podían. Uno de los mayores problemas que había, sobre todo, era el aire, que se agotaba muy rápido, y a todo esto se habían encontrado con los cimientos del muro, que era un muro bastante ancho, la verdad que no sabría decirles con exactitud, y de cavar 2 metros por día, pasaron a cavar 10 centímetros por día, lo cual les hizo perder muchísimo tiempo. Pero dimos con piedra, cuando estábamos haciendo el túnel, nos encontramos con piedra, con un tramo de piedra que nos demoró horriblemente, estuvo a punto de hacer fracasar todo. Horadamos las paredes con un serrucho, con trenza de alambre, serruchábamos la pared de un lado y de otro, con un corte que queda nítido, limpio, y ya quedaba el bloque, y el bloque de pared no lo sacábamos, lo dejábamos ahí donde estaba. Bien, y debido a que el muro que tenían que romper con el que se habían encontrado era muy duro, muy sólido, tenían los presos en la parte superior, en el patio del penal, organizaban partidos de fútbol, torneos de fútbol para suprimir, tapar los sonidos que los tupamaros, mientras cavaban el túnel y tenían que hacer mucho ruido, podían hacerlo más fácilmente y disimular un poco el quilombo que estaban haciendo debajo. Una vez superado el muro, unos metros más, se encuentran con el túnel de los anarquistas de 1931, el cual hablamos anteriormente, lo cual facilita bastante. Este túnel salía a una carbonería y ayudó mucho para avanzar un poco más rápido en la excavación. Encontrarse con el túnel de los anarquistas hizo entrar más aire, pero aún no era suficiente. Hasta que llegaron a conectar con el caño cloacal de la calle Solano García, lo cual hizo que el aire comenzara a fluir un poco más. Sí, no me quiero imaginar lo que sería el aire de esa cloaca, ¿no? Me imagino, el aire de una cloaca debe ser bastante heavy, pero facilitó un poquito más la entrada de aire y la excavación en sí. Y el 4 de septiembre de 1971... el túnel ya estaba listo y los tupamaros reciben la señal para cavar el último tramo del el último túnel. tramo de túnel, tramo de túnel. Pero mientras se organizaban y con todos los nervios de por medio, les sabían que había que suspender la fuga. Uno de los principales encargados de distribuir a los fugados, una vez salieran del penal, tuvo un accidente en una motocicleta y desapareció, lo cual levantó muchísimas sospechas entre los líderes tupamaros y ya no estaban tranquilos, pese a que este señor tenía muchísima información de la distribución de los presos. Tardaron más o menos 24 horas más en volver a elegir cuáles serían las casas seguras para poder distribuir a los presos una vez estuviesen fuera del penal. El 5 de septiembre de 1971, varias manifestaciones se empiezan a dar en el norte de la ciudad de Montevideo y ahora sí, esta era la señal para que los presos pudiesen empezar a escaparse. De esta manera, lo que quería lograr el movimiento tupamaro era distraer a las fuerzas policiales para que estén entretenidos con los manifestantes y ellos poder ir ya tomándose el palo.
Bien, y en esos momentos los dos comandos tupamaros tomarían las casas que estaban enfrente al penal de Punta Carretas para, bueno, por donde se escaparía. Claro, el túnel justamente llegaba a dos casas que estaban detrás del penal, entonces debían tomarlas para poder excavar desde el interior de la casa el pequeño tramo que los llevaría a conectar con el túnel que hicieron los tupamaros desde dentro y pirarse nomás. Desde afuera los compañeros iban a copar, disfrazados de médicos, esa casa. Se asoma un vecino mío con otra persona y me hace señas de afuera. Entonces, naturalmente, yo abrí la puerta, los hice pasar al comedor y mi vecino, no me decían nada. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Y mi vecino me explicó, me dijo, mirá fulana, dice, estos son tupamaros que necesitan la casa para un trabajo. Y entonces nosotros íbamos a desembocar el túnel en una casa enfrente, pero no nos íbamos a ir por ahí, sino que íbamos a ir también perforando las paredes de la casa, pero esto lo hacían los compañeros afuera, hacia otra calle, donde ya no vigilaban. Nos llevó como un mes hacer el túnel, haciéndonos correr un altísimo riesgo de que nos descubrieran. Se da la señal con un mechero a toda flama para que empiecen a salir los presos o a entrar los presos por el túnel, pero un pequeño error de desnivel los obliga a tener que cavar 1,5 metros más, lo cual los demora bastante. Desde el comedor de la casa también empiezan a cavar para aligerar el tiempo. Y a las 3 AM del 6 de septiembre de 1971, con casi 5 de demoras y ya casi encima de la requisa del otro día, cumplirse ya el mes del conteo del penal de la guardia, o sea, de la guardia del penal, las celdas del penal de Punta Carretas se vaciaron. 106 tupamaros y 5 presos comunes atravesaron el túnel de 40 metros hasta su libertad, totalmente embarrados, cansados y apretados, porque el túnel era muy estrecho y contaban algunos tupamaros que salían prácticamente como el corcho de una botella. Era como que tenían que jalar desde arriba porque era muy estrecho y era muy difícil para que salieran. En fin. Bien, y en la imaginación de esta pobre mujer que estaba por donde al final salieron... La dueña de casa. La dueña de la casa, por donde salieron los tupamaros, donde salió ese túnel. Ella obviamente pensaba, no sé, que serían 6 presos, 10, en fin. Y bueno, no terminaban de salir, ¿no? 20, 30, 40... Una barbaridad. Finalmente 111 presos y bueno, que se escapan por ese túnel, siendo la fuga más grande de la historia del mundo. Totalmente. Al salir todos los presos fueron rápidamente ubicados en coches que habían organizado el movimiento de Tupamaro y, aprovechando las manifestaciones del norte de la ciudad, se fueron perdiendo y distribuyendo por toda la ciudad de Montevideo. Bueno, y lo que decíamos, la fuga de Punta Carretas es la más grande de la historia, de toda la historia mundial, y está hasta hoy en el récord Guinness de los libros, del libro récord de los... Guinness de los récords. Está en el libro Guinness de los récords. Se pone nervioso Alejandro con la cámara. Está en el libro récord de los Guinness, o en el libro récord de los Guinness, o en el Guinness récord de los libros. Pero lo importante es que está en el libro y que es la mayor fuga de la historia. En 1992, una firma italiana compra el predio de Punta Carretas, ya prácticamente abandonado después de la dictadura uruguaya, nos vamos a meter ahí. Y actualmente funciona un shopping que fue inaugurado, si mal no me equivoco, en el año 1994, el shopping de Punta Carretas, un lugar totalmente histórico. Dos pequeñas partes de nuestra historia quedarán nuevamente tapadas. Hoy, en plena construcción del shopping Punta Carretas, se pudo descubrir lo que fueron los 2 túneles que sirvieron de escape. Uno a los anarquistas en 1930 aproximadamente y el otro a los tupamaros que fugaron en 1971.
Sin más que decir, espero que hayan disfrutado de este video. La verdad que ha sido una investigación muy, pero muy importante, muy llamativa. La verdad que fue un escape muy intrépido, no solamente por lo que fue la fuga en sí, sino por todo el contexto social que tenemos detrás. Muchas gracias al doctor Alejandro Godoy, muchas gracias, periodista, cantautor, por haber participado en este video también. Y muchas gracias al doctor Nicolás Ramos por haberme permitido la oportunidad de participar en su video. Es un placer, espero que tengan todos un muy buen día, buenas tardes o buenas noches. No te olvides de suscribirte al canal, darle una manito, dejar un comentario y, ¿por qué no?, compartir este video con cualquier colega charrúa que tengas por ahí o con quien quieras que le pueda llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.